Hola a todos, bienvenidos una vez más a el segundo episodio de MKK TV. Un saludo cordial. Primero que nada pidiéndoles disculpas por lamentablemente todos los programas que les he prometido y no los he elaborado. Ese punto lo voy a tocar más adelante para explicarles qué es lo que ha pasado. Pero el día de hoy me gustaría contarles algo de una pregunta que me han hecho mucho por Twitter o por Facebook, la cual es: ¿cómo surgió el MKK Team? ¿Cuál es su historia? Entonces me puse a elaborar pensando en lo mismo y dije, ¿por qué no mejor contar la historia competitiva de Ultimate Mortal Kombat 3 en Venezuela? Y ahí también va tomada de la mano junto a la historia del MKK Team. Prepárense. Bueno, para comenzar y contarles un poquito de la historia del MKK Team, tengo que remontarme a 1991, cuando este servidor empezaba sus andanzas por el mundo de los juegos de pelea, por supuesto, con Street Fighter 2, en arcades y luego en Super NES. Siendo muy asiduo a la competencia del juego y divirtiéndome bastante jugando con mis primos en la casa y luego en las arcades. Me gustaba mucho el aspecto de tener una versión casera que no fuera superior a la máquina y tener que ir a demostrar allá contra los otros jugadores mis habilidades. Era de verdad algo mágico. Pasan los años y llega a las arcades el título que iba a cambiar la vida de muchos, incluyéndome a mí, el primer Mortal Kombat. Un saludo a los actores originales y programadores que nos dieron esta joya de videojuegos. Comenzamos a jugar. En ese entonces se me hacía un poco difícil acostumbrarme al juego, ya que tenía un botón de bloqueo. Eso era algo muy extraño para mí y yo creo que para muchos otros jugadores, que no terminábamos de adaptarnos viniendo de Street Fighter. Así que, si les soy sincero, en el primer Mortal Kombat no fui muy bueno. Fue a la llegada de Mortal Kombat 2 que comencé a interesarme más por ese título, pero vamos a contarles primero cómo ingresé yo al plantel de jugadores competitivos de Mortal Kombat 2. En ese entonces, muy cerca de la casa quedaba un videoclub de alquiler de películas, juegos de video, y tenían 4 arcades: Super Street Fighter 2 Turbo, Mortal Kombat 2, OutRun y, si no me equivoco, era un Golden Axe o un Sunset Raiders. También había una máquina de Neo Geo con Samurai Shodown 2, pero los controles casi nunca funcionaban. Estábamos tratando de aprender a jugar Mortal Kombat 2, mi primo y yo. Mi primo es MKK La Lista, deben de conocerlo porque él es conocido a nivel mundial. Y en esas, obviamente, no logramos descifrar cómo jugarle a la computadora y siempre terminábamos jugando Super Street Fighter 2. Irónicamente, éramos mejores en este juego que en Mortal Kombat 2. Hasta que una vez se presentó por allá un muchacho que se convertiría entonces en nuestro maestro de Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 también. Se llamaba Jonathan, el gran Airbag Hack. Un saludo a nuestro sensei, donde él vimos que estaba jugando Mortal Kombat 2 y acababa con la computadora súper fácilmente. Y le preguntamos cómo se hacía y él dijo que no nos iba a enseñar. Entonces le dijimos, bueno, quédate jugando tu juego, nosotros nos vamos a Super Street Fighter. Y él nos dijo, si ustedes me ganan 5 peleas, yo los enseño a jugar Mortal Kombat 2. El resto es historia. Le ganamos no solo 5 peleas, sino con cualquier tipo de personajes: Blanka, Bison, Sagat, T-Hawk, con cualquiera. Y él se impresionó por nuestra habilidad y dijo, oigan, quizás sí tengan buena madera para Mortal Kombat 2, les voy a enseñar. Pues así fue. Entonces poco a poco fuimos aprendiendo a jugar Mortal Kombat 2 contra la computadora y de repente ahí nos comenzamos a intrigar por el aspecto de qué tal se jugaría en versus el juego. Fuimos conociendo jugadores, uno muy famoso, uno llamado Koyak, el otro llamado Pablo, que era el técnico de las máquinas. Y se dio un día muy importante que en ese pequeño pueblo donde vivíamos había un local de arcades grandes llamado Playtime. En ese local de arcades habían todos los títulos de último momento. Estaba Killer Instinct 1, estaba Killer Instinct 2 también, estaba Street Fighter Alpha, estaba por supuesto Mortal Kombat 3 Ultimate, que no lo teníamos de fácil acceso en ese entonces, y fue de verdad una conmoción haber jugado ese título ahí. Increíblemente nuestro maestro era muy bueno en el juego
Y una anécdota interesante fue que él en su momento nos dijo, yo soy bueno, pero yo nunca le ganaría a mi primo que vive en San Félix o San Felipe, no recuerdo muy bien la ciudad. Fuimos jugando y jugando y aprendiendo, y por supuesto nunca le ganábamos a Jonathan, y siempre descorazonados porque supuestamente el día que le ganábamos existiría su primo, y a su primo nunca le íbamos a ganar. En 1996 mi familia se muda, por supuesto, conmigo a Valencia, quizás la tercera ciudad más grande de Venezuela, y dejamos atrás aquel pueblito encantador llamado Catia la Mar, Puerto Viejo, los extraño, y nos vamos para allá. El nivel de competitividad en Valencia era muy superior, ya que había más centros de juego y había mucha más gente. Nos mudamos cerca del centro comercial La Granja, donde habían unas 3 o 4 arcades, donde estaba Killer Instinct 2, un juego al cual quiero mucho y quizás pronto le haga un reportaje también. Y estaba por supuesto Mortal Kombat 3 Ultimate, el cual aprendimos a dominar gracias a un par de jugadores muy amigos llamados Tomasito y Arturo. Arturo, lamentablemente, que en paz descanse, él falleció hace unos años. Muy buen amigo, de verdad. Juntos a ellos conocimos a varios jugadores como Carliños, Cal, Maurito, varios jugadores de verdad que se acoplaron a ese team. Hasta que un día escuchamos que en el centro comercial Camoruco, en la avenida Bolívar, estaban los mejores jugadores. Y un día nos fuimos Tomasito, mi primo Bruno, Arturo y mi persona para allá para jugar. ¡Wow! Arturo, que era el que más jugaba de nosotros, lo barrieron. A mí me ganaron, pero súper fácil. Nos fuimos súper derrotados. En ese entonces habían varios jugadores muy buenos allá. Entre ellos estaba el gran Homero y había un amigo llamado también Franklin, que era bastante bueno también. Franklin era una persona muy burlista, y cuando nos ganó nos dijo los granjeros, somos los granjeros. ¿Por qué? Porque jugábamos en las arcades de la granja. Y así nos quedamos con ese nombre, los granjeros. Nos devolvimos a nuestra granja a tratar de entrenar, pero estábamos bastante desanimados. Fue entonces cuando de repente apareció un jugador de nombre Alberto, alias el indígena, que se iba a convertir en nuestro segundo maestro. Un saludo, Alberto. Y de quien no nos imaginábamos era uno de los mejores jugadores del estado Carabobo. Alberto fue la persona que particularmente me enseñó a explorar el lado técnico de los juegos, a preguntarme por qué pasaban las cosas, por qué golpeaban los ataques, por qué fallaban los ataques, en qué pensaba tu rival, los aspectos más importantes del modo competitivo. A pesar de que Alberto no fuera el mejor, era una de las personas más técnicas y más pioneras en descubrimientos en Ultimate Mortal Kombat 3. Cuando yo le comento a Alberto que fuimos al Camoruco y que nos ganaron Franklin y Homero, la respuesta de Alberto fue comiquísima. Alberto me dijo, esos son unos locos, ellos son unos locos. Y yo le digo, ¿por qué? Si son muy buenos. Él me dice, no, yo les gano a todos ellos. El que más juega en Valencia se llama Otto. Un saludo a mi amigo, el buen Otto, un abrazo, hermano. Se fue creciendo el mito de Otto mientras jugábamos con Alberto. Alberto nos enseñaba poco a poco muchas cosas hasta que ya dominábamos bastante bien el juego y se dio el día de jugar contra Otto. Hay que destacar que una de las cosas más impresionantes en su momento para mí fue descubrir que lo que decían de Otto era cierto. A Otto no se le podía lanzar una barredora, ya que se cubría y te castigaba con Nightwolf, con el hombro de Nightwolf. Esto resultó ser cierto y fue algo que yo dije, wow, ¿cómo alguien puede tener tantos reflejos, tanta velocidad? Tengo que copiar esa técnica, tengo que imitarla, tengo que mejorarla, tengo que ser mejor que él. Ahí fue cuando nació en mí el espíritu de la competitividad. Nightwolf wins. Y después de varios meses nos fuimos de nuevo al centro comercial Camoruco, esta vez solamente Bruno y yo. Y cuando llegamos, el primero que nos recibe es Franklin y nos dice, ¡llegaron los granjeros! ¡Llegaron los granjeros! Todo el mundo riéndose. Y lo reto a jugar. Esta vez fue muy distinto el resultado. A Franklin le gané 6-0, incluyendo la última pelea, un doble Flowers, él jugando con Sonya. Él estaba jalándose el pelo y no lo podía creer, y él mismo se preguntaba, ¿qué pasa? No sé qué está pasando. Y él se va a llamar a Homero como para que lo defienda, y Homero se acerca y juega conmigo. Quedamos 3-3, Homero y yo. Un muy buen resultado. Y me preguntó, ¿ustedes están entrenando? Y yo sí, con un muchacho llamado Alberto. Él me dice, con razón. Bueno, hasta acá vamos a dejar el episodio número 1 de las historias del MKK. Esto fue como que un preámbulo a cómo fue mi historia personal en el ámbito competitivo, pero ya en el episodio que viene vamos a empezar a hablar
de cómo se formó la asociación o la sociedad o el equipo que ustedes hoy en día conocen como MKK Team, pionero en Venezuela de los torneos de Mortal Kombat y la competitividad de varios juegos. Saludos.